Michoacán es mejor. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, a través de Academich, la Academia de Michoacán de Espacio Emprendedor, les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tenemos al maestro José Alfredo González Linares, quien es doctorante en Ciencias Administrativas y además entre sus actividades profesionales es docente y auditor del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Morelia y además es asesor y consultor en sistemas de gestión en evolución, consultoría organizacional. El día de hoy nos va a proporcionar la capacitación, planeación estratégica del pensamiento a la ejecución con resultados, cuyo objetivo es brindar a los participantes los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para desarrollar e implementar una planeación estratégica efectiva que permita alinear los objetivos organizacionales, optimizar los recursos y generar ventajas competitivas sostenibles. Bienvenido. Se de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. No sé si se escucha bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Buenos días nuevamente. Como ya lo mencionaron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quien me hizo la presentación. Como ya lo mencionaron, mi nombre es José Alfredo González Linares, para servir. Actualmente docente del Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Morelia y también asesor y consultor en empresas, principalmente en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental y planeación estratégica. Y por eso es el tema que hoy nos ocupa aquí en esta plática, en esta charla. Me voy a sentar ahí para dar continuidad. Ok. Cuando hablamos de planeación estratégica, la planeación estratégica como tal es un tema muy vasto y aparte es un tema que tiene muchísimos años estudiándose y desarrollándose. Y hay muchísimos modelos de planeación estratégica. La verdad me ha tocado asesorar en cuanto a lo que es la documentación del proceso de planeación estratégica y la realización de procesos de planeación estratégica a distintas empresas y hemos tenido ciertas dificultades, sobre todo al tratar de implementar algún modelo específico de planeación estratégica en microempresas, ¿no? O en empresas familiares, que son muchas de las que operan aquí en el estado, ¿no? Se habla de que somos más del 90% de microempresarios y esas microempresas de corte familiar. Entonces, a partir de ese conocimiento, de esa experiencia que he adquirido de estar apoyando, de estar asesorando empresas, microempresas en lo que son la implementación de modelos de planeación estratégica y a partir del conocimiento teórico propio que se va desarrollando por la práctica docente en el Instituto Tecnológico, generé un modelo específico de planeación estratégica desde mi punto de vista y en base a mi experiencia orientado hacia pequeñas y microempresas, ¿no? Ese modelo tiene su sustento teórico principalmente en Porter y en algunos otros autores clásicos de planeación estratégica, pero es un modelo específico y que resultó muy ad hoc con esta plática, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo de planeación práctico y con evidencia de resultados, porque la mayoría de los modelos teóricos de planeación estratégica nos dicen los qué es decir, qué es lo que hay que hacer, pero no nos dicen que hay que hacerlo. Cómo hay que hacerlo, más bien, perdón. Nos dicen qué hay que hacer, pero no nos dicen cómo hay que hacerlo. Entonces, lo que pretendí yo con este modelo es dar herramientas específicas para que vayan desarrollando cada una de las fases de este modelo. De hecho, por eso, si ven la presentación, por eso lo llamé un manual operativo de planeación estratégica, porque la idea es conceptualizar la planeación estratégica como un proceso y al conceptualizarla como un proceso, entendiendo la definición de proceso, que es una secuencia de actividades para transformar entradas y poder obtener unas salidas. Entonces, cuando conceptualizamos la planeación estratégica como un proceso, es más fácil de comprender y sobre todo de implementar, aplicar y dar seguimiento a la misma. Porque en mi experiencia, las planeaciones estratégicas fallan por dos cosas. Primero, en su realización. Y cuando llega a realizarse, en el seguimiento y control que se debe de dar a todo lo que se establece en esa planeación estratégica. Entonces,
Vamos a comenzar esta revisión del modelo partiendo de conceptos teóricos sencillos. No me voy a meter en la base teórica porque, como les decía, es enorme la base teórica de la planeación estratégica, pero creo que sí es importante revisar algunos conceptos básicos y elementales para comprender lo que es la planeación estratégica, los distintos tipos de planeación que hay y en función a ellos poder comprender el modelo que se está planteando o proponiendo para esta definición de planeaciones estratégicas en micro y pequeñas empresas. ¿Ok? Entonces, primero, bueno, vamos a entender dos conceptos fundamentales en lo que es la planeación estratégica, en lo que es el modelo de planeación estratégica. El primero, por lógico, es el concepto de planeación. ¿Qué es la planeación, no? Akoff en 1973 decía que planear es concebir un futuro deseado, así como los medios necesarios para alcanzarlo. Entonces, con esto significa que la planeación se debe de anticipar al proceso de toma de decisiones, es decir, antes de que se requiera la acción, debemos de hacer primero una planeación. También entonces planeación significa establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción, ¿no? Entonces, de aquí ya queda por sentado que la planeación sí o sí debe de ser antes de emprender cualquier acción, es decir, cualquier acción que queramos nosotros desarrollar, primero tiene que pasar por una fase de planeación. Entonces, planear va a significar elegir, definir opciones frente al futuro, pero también significa proveer los medios necesarios para poder alcanzar ese futuro. Se trata de trazar entonces con premeditación cuál es el mejor camino desde nuestra situación actual, es decir, desde nuestro presente, hacia el futuro, ¿sí? Entonces, la planeación implica tomar decisiones sobre un estado deseado y el curso de acción que tendremos que tomar para llegar a él. Es decir, lo primero que hay que hacer es saber dónde estamos, ¿no? En su forma más simple, el propósito de planeación es establecer cómo llegar de donde estamos hoy, lo que es nuestro estado actual, lo que es el estado A, cómo llegar a donde queremos estar, que sería nuestro estado futuro, el estado B, que es a donde queremos llegar, y cuál es la ruta para esa llegada, o cómo es que vamos a poder llegar a ese estado futuro B, que es a donde queremos llegar. Y para hacer esto, pues necesitamos tener bien claro en dónde estamos, punto de partida, y a dónde queremos llegar, y nuestra ruta propuesta para llegar a dicho lugar. Entonces, la planeación como tal se caracteriza por tener estos 4 elementos. La primera, ser retroactiva. ¿Qué significa ser retroactiva? Que hay que mirar al pasado, ¿no? O sea, tenemos que esta es una de las grandes falencias de las microempresas que no disponen de información, ¿no? Entonces, al ser retroactiva significa mirar al pasado, y mirar al pasado significa tener documentos, tener datos, tener evidencias que determinen cuál ha sido nuestro desempeño como organización. Es actual también, es decir, tiene que responder a las necesidades del presente, y es estratégica y prospectiva, es decir, al hablar de estratégico es que definamos hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer, y cuando hablamos de prospectivo significa, el término prospectivo proviene del latín prospectus, que significa mirar hacia adelante, y entonces se refiere a la capacidad de anticipar escenarios posibles o escenarios deseables para prepararse estratégicamente frente a ellos. Entonces, en gestión estratégica, un análisis prospectivo busca prever tendencias, riesgos y oportunidades futuras. Entonces, cuando hablamos de un buen proceso de planeación estratégica, este tiene que ser prospectivo. Tenemos que ver esas tendencias, esos riesgos y esas oportunidades futuras. Y a la vez tiene que ser situacional, es decir, tiene que considerar cómo es el entorno, tanto interno como externo, de la empresa que está pretendiendo desarrollar esa planeación. Es decir, considerar política, tiempo, espacio, dónde estamos, y en dónde estamos desde el punto de vista interno, y cómo nos estamos moviendo y cuáles son los factores externos que pudieran afectar nuestro proceso de planeación estratégica. ¿Ok? Y el segundo concepto, bueno, pues es el concepto relacionado con esta planeación estratégica. Entonces, el segundo concepto es de estrategia, ¿no? La palabra estrategia deriva del latín estrategia, que a su vez procede de 2 términos griegos, stratos, que significa ejército, y agein, que significa conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Y este concepto, bueno, también se ha utilizado, sobre todo en el ámbito organizacional, para referirse al plan ideado para la dirección de un asunto. Es decir,
de qué manera vamos a poder nosotros lograr ese estado futuro del que hablábamos antes, ¿no? Eso es lo que es la estrategia. Y ya entonces, en conjunto, la planeación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción, es decir, las estrategias para alcanzar dichos objetivos. Y entonces esto parte de un diagnóstico de la situación actual, ¿sí? Establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar al estado futuro deseado, el cual puede estar referido al corto, mediano y largo plazo. Y estos tres elementos, corto, mediano y largo plazo, son elementos que han cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Antes se hablaba de que un largo plazo era 5, 10, hasta 15, 20 años, ¿no? Y hoy en día hay empresas que por la propia naturaleza dinámica de sus organizaciones, de sus procesos, de sus actividades, de sus productos o servicios, inclusive consideran un largo plazo un año, ¿no? Un año. Entonces, medio plazo estamos hablando de 6 meses y largo plazo es un año, ¿no? Eso depende mucho de la naturaleza y de la dinámica de las propias organizaciones. De hecho, en los últimos 4 o 5 ejercicios que me ha tocado llevar a cabo de planeación estratégica, básicamente hemos hecho planeación a largo plazo considerando un año, ¿no? Como esa planeación a largo plazo. Entonces, como les decía, es cuestión de la naturaleza de las organizaciones. ¿Sí? ¿Cuánta gente tenemos conectada? 11, ok. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través del chat y aquí les daremos respuesta con toda confianza. Yo me sigo hablando del ISO, pero tratemos de interactuar a través del chat para hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Y que no se convierta en un monólogo, ¿ok? Entonces les decía yo hace un momento al inicio de mi plática que en función a mi experiencia, tanto teórica como práctica, pensé yo en desarrollar un modelo específico para aplicación de la planeación estratégica en empresas, en microempresas, ¿no? Y pensando en ese modelo de planeación estratégica como proceso, ¿no? Y entonces cuando hablamos como proceso, entendemos que esta planeación estratégica tiene que pasar por ciertas fases, etapas o secuencia de actividades lógicas. Y en función a un híbrido, porque este modelo que les estoy presentando yo es un híbrido de varios modelos de planeación estratégica, en función a eso, yo pensé en 8 fases, ¿no? 8 fases o 8 etapas de este modelo específico de planeación estratégica tipo PDCA. El PDCA, no sé si lo ubican, es lo que se conoce como ciclo de mejora o ciclo de Deming, que es planear, desarrollar, comprobar y actuar, o planear, ejecutar, verificar, actuar, que es el ciclo de mejora por excelencia sobre el cual se basan absolutamente todas las normas de sistemas de gestión publicadas por la ISO en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Entonces, la primera fase de esta planeación, de este modelo de planeación estratégica entendido como proceso, la primera fase es definir el alcance del proceso de planeación, definir el equipo que va a llevar y hacer una calendarización de actividades, de reuniones y de todo lo que se requiera, ¿no? La fase número 2, ahorita vamos a analizar a detalle cada una de estas fases. La fase número 2 es un diagnóstico, y aquí en este diagnóstico lo que hay que hacer es un análisis interno y externo. Ahorita que hagamos el análisis detallado de cada una de las fases, voy a darles herramientas para poder realizar cada una de las fases aquí descritas, ¿no? Yo les decía, no es nada más qué tengo que hacer, sino la parte importante es cómo lo tengo que hacer. Entonces les voy a ir dando algunas herramientas específicas que pudiéramos utilizar para desarrollar este proceso de planeación estratégica. La fase número 3 es la definición de la dirección estratégica, es decir, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores y cuál es la propuesta de valor, qué te diferencia a ti como empresa, como organización, por qué crees tú que los clientes te escogerían a ti y a otra empresa, ¿no? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace único como organización? Esa es tu propuesta de valor. La fase número 4 es definir los objetivos estratégicos. La fase número 5 es la formulación de estrategias específicamente, es decir, cómo vas a hacer para lograr esos específicos. Y la fase número 6 es el diseño del sistema de gestión estratégica. Y aquí tendrás que definir indicadores, metas y proyectos. Esta fase 4, 5 y 6 se integran en una sola herramienta, que hay muchas, pero bueno, la que me ha dado a mí mejores resultados en microempresas es lo que se conoce como Balance Scorecard. Es una herramienta diseñada por Kaplan y Norton en la Escuela de Negocios de Harvard, allá por los 90s, pero que sigue siendo una muy buena herramienta de planeación estratégica.
estratégica. Y aquí la fase 4, 5 y 6 se integra en ese Balance Scorecard como herramienta de planeación estratégica. Ya una vez que tengas la planeación estratégica, pues viene la fase 7, ¿no? Que es el despliegue e implementación. Y en ese despliegue e implementación, pues define planes de acción y da a conocer esos planes de acción a todos en la organización, los recursos y de qué manera vas a comunicar cuáles son los objetivos indicadores, ¿no? Porque muchas veces las empresas creen que los objetivos se van a lograr solos una vez definidos y la gente ni siquiera sabe cuáles son los objetivos de sus procesos, de sus áreas o inclusive los de ellos mismos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del despliegue y la implementación es dala a conocer e implementala, ¿no? Implementala, es decir, asegúrate de que todos estén trabajando para la consecución de esa planeación estratégica, de esos objetivos que tienes tú. Y por último, la fase 8, que es seguimiento, control y mejora, es decir, decía Porfirio Díaz que instrucción no supervisada se la lleva se echa a perder, entonces necesitamos darle seguimiento y control a la planeación estratégica y estar retroalimentándola constantemente. No hay planeaciones perfectas, ¿no? Si tú haces una planeación y al final del ciclo te reportan que la planeación surgió tal cual al 100%, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Decía Ishikawa que la información sin variación es información falsa y definitivamente así es, ¿no? Porque hay muchos factores no controlables que van a afectar el logro o los resultados específicos, ¿ok? Entonces, nuevamente, son 8 fases para el desarrollo de este modelo de planeación estratégica, ¿no? Vamos analizando cada una de esas fases. La primera fase, que es la preparación de la planeación estratégica, ¿ok? Peter Drucker, que es uno de los administradores contemporáneos más reconocidos, decía que la estrategia comienza con preguntas clave. Y esas preguntas clave son: ¿cuál es nuestro negocio? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Y qué el cliente considera lo que son actividades de valor? ¿O qué es lo que el cliente considera como valor añadido en el producto o servicio que tú le estás vendiendo a ese cliente, ¿no? Y hay quien puede considerar triviales estas preguntas, pero créanme que estas preguntas han representado el parteaguas entre que una empresa se mantenga vigente con éxito sostenible y empresas que literalmente han desaparecido, ¿no? Hace algunos años Kodak era, no sé, a lo mejor los más jóvenes no la conocen, pero Kodak era quien dominaba el mercado de la fotografía. Kodak tuvo en sus manos tuvo la primera fotografía digital, la primera máquina para generar fotografía digital. No tuvieron la capacidad de aceptar y de creer en esa nueva tecnología y entonces despreciaron la oportunidad y ahorita Kodak pues prácticamente no existe, apenas está queriendo regresar al mercado, ¿no? ¿Y por qué? Porque no entendieron cuál era su negocio, ¿no? No entendieron cuál era su negocio. Hace unos años en la industria automotriz, allá por finales de los 80, le preguntaban a un fabricante de carburadores que cuál era tu negocio. Y él decía que su negocio era fabricar y vender carburadores. ¿Y qué creen que pasó? A inicios de los 90 se generó el sistema de inyección de combustible, adiós carburadores, ¿no? No entendió el negocio, desapareció como empresa. Entonces, son preguntas aparentemente básicas, pero que es importante entenderlas y comprenderlas, ¿no? Mintzberg, otro de los teóricos de la planeación, dice que la importancia del contexto organizacional, resalta la importancia del contexto organizacional antes de formular estrategias. Y aquí, bueno, aquí hay un planteamiento diferente en este modelo que pudiera generar ruido en algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos procesos o muchos modelos de planeación comienzan con la definición de misión, visión y valores, ¿sí? Este modelo de planeación que yo estoy proponiendo comienza con la definición del diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver más adelante, el qué y el por qué, ¿no? Entonces, y por eso retomo aquí lo de Mintzberg, ¿no? Que resalta la importancia del contexto organizacional. Y cuando hablamos del contexto estamos hablando de cuestiones internas y externas que pueden afectar el logro de tu filosofía organizacional. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos entonces de esta fase 1, de esta preparación de la planeación estratégica, lo que tenemos que hacer es, primero, definir cuál es el propósito del ejercicio, es decir, qué es lo que pretendes con esta planeación estratégica, es decir, ¿quieres crecer como empresa?
¿Quieres ordenar a tu organización? ¿Quieres darle orden? ¿Quieres documentar procesos? ¿Quieres mejorar la rentabilidad? ¿Quieres participar en certificaciones de sistemas de gestión de calidad, de sistemas de gestión ambiental? ¿Quieres participar por recursos de los estados? ¿Cuál es el propósito de este ejercicio de planeación estratégica? Lo tienes que tener bien claro. Hay que definir el alcance de la planeación estratégica, es decir, va a ser una planeación a toda la organización, a un área específica, a una unidad de negocio, a un producto, a un servicio en particular. Eso se refiere al alcance. Hay que formar un equipo de planeación, ¿no? Normalmente la planeación estratégica, el mismo nombre estratégico lo dice, es diseñado, desarrollada por la alta dirección dentro de la organización, pero esa alta dirección tiene que incluir otros elementos, ¿no? Directores, el director, el propietario de la empresa, los responsables de las áreas claves, ventas, operaciones, finanzas, calidad, todos ellos tienen que participar a nivel directivo en lo que es ese equipo de planeación y establecer un calendario y entregables, es decir, hay que definir un diagrama de Gantt, hay que definir un calendario de reuniones, de talleres, de fechas de revisión, cuáles son los productos esperados en un proceso de planeación estratégica, ¿no? Un ejemplo práctico aplicado en mi microempresa es, por ejemplo, en una empresa de servicios de mantenimiento industrial decide hacer una acción estratégica con el alcance a toda la empresa. El equipo va a ser el dueño, más el jefe de operaciones, más la responsable administrativa. El tiempo va a ser 4 sesiones de trabajo de 3 horas cada una sesiones durante un mes, dependiendo dependiendo del alcance de su planeación estratégica y del tiempo, del horizonte de tiempo en el cual pretenden hacerse esa planeación estratégica, pero normalmente los procesos de planeación estratégica ocurren entre los últimos días del año con objetivo de planear el siguiente año, ¿no? Entre noviembre y diciembre normalmente se hacen los planes estratégicos para planear todo el siguiente año o calendario, ¿ok? Y los entregables de un proceso de planeación estratégica, los mínimos entregables que tenemos es el diagnóstico, tanto interno como externo, la definición de lo que se conoce como filosofía organizacional, es decir, misión, visión y valores, la determinación de los objetivos que pueden ser en un horizonte estratégico de 1 año a 3 años o inclusive hasta 5 años, y plan de acción mínimo a 1 año para el logro de esos objetivos. ¿Ok? Esa es la primera fase o la primera etapa dentro de este modelo de planeación estratégica. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta primera etapa de la gente que está por ahí participando? ¿No? Ok, muy bien. Seguimos entonces adelante con la fase 2. La fase 2 habla del diagnóstico estratégico. Recuerdan que decíamos que planeación estratégica es definir un estado futuro a partir de un estado actual y la estrategia es cómo vamos a llegar a ese estado futuro a partir del estado actual. Entonces, esta fase 2 es la realización de ese diagnóstico estratégico, la realización de esa definición de dónde estamos hoy, cuál es nuestro estado, nuestra situación actual, ¿no? En el método clásico de Andrews, él dice que la estrategia surge del ajuste entre fortalezas y debilidades. Sí, cuando estamos hablando de un análisis o de un diagnóstico, si hablamos de fortalezas y debilidades, estamos hablando de las cuestiones internas. La fortaleza es lo positivo interno, la debilidad es lo negativo interno. Y las oportunidades y amenazas, que es un análisis de las cuestiones externas, donde las oportunidades es lo positivo externo y la amenaza es lo negativo externo. Entonces, Andrews decía que la estrategia debe de surgir de un ajuste entre las cuestiones internas y las cuestiones internas. Porter habla del análisis de la industria y la competencia a través de las 5 fuerzas de Porter. Si alcanzamos y nos da el tiempo, le vamos a dar una pasada a esas 5 fuerzas de Porter para poder ser parte de este análisis de las cuestiones externas. Y Henry Mitzberg, que dice que el diagnóstico debe de considerar tanto datos duros como la experiencia y el juicio de los directivos. Es decir, hay que tener datos que justifiquen y soporten, porque un diagnóstico no se basa en opiniones. Se basa en evidencia objetiva, ¿no? En evidencia objetiva de cuál es la situación de la organización. Entonces, esta fase de diagnóstico tiene 2 componentes. Primero, el análisis, hablamos de un análisis externo. Aquí hay ciertas herramientas típicas que nos pueden servir para hacer un análisis de las cuestiones internas. Uno de ellos es el análisis Pestel. El análisis Pestel, que es una herramienta o es una técnica que se usa para hacer un diagnóstico de las cuestiones externas que pudieran afectar el logro de tus objetivos de la empresa. Entre esas cuestiones se llama Pestel precisamente porque es los factores políticos,
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales y legales, ¿no? Entonces aquí tú tendrías que identificar todos estos factores de este tipo que pudieran afectar el logro de tu organización y por eso es un análisis externo. También está el de las 5 fuerzas de Porter, donde hablamos de clientes, proveedores, competidores actuales, productos sustitutos y nueva competencia entrante al mercado, ¿no? Entonces, esa es otra herramienta que se usa para hacer un análisis de las cuestiones externas, ¿no? La clásica y creo que una de las más comúnmente utilizadas es el análisis del mercado y del cliente, ¿no? Es decir, cuál es el tamaño del mercado, a qué segmento de mercado va dirigido nuestro producto o servicio, cuáles son las expectativas de valor. Y por último, el FODA, ¿no? Creo que esa es la herramienta más usada para hacer este análisis de las cuestiones o este diagnóstico interno y externo. El FODA, que es un análisis FODA donde se presentan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y básicamente el FODA es una herramienta resumen. Es una herramienta que se alimenta de las 3 anteriores para hacer un resumen de todo el diagnóstico interno y externo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del servicio de mantenimiento industrial, ¿no? Ellos pueden tener una oportunidad, estamos hablando del análisis externo, recuerden, la oportunidad es lo positivo externo, entonces una oportunidad es el crecimiento de parques industriales en la zona. Y una amenaza, recuerden, la amenaza, lo negativo externo es nuevos competidores con precios muy bajos y servicios poco formales. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nosotros identificadas oportunidades y amenazas como parte de ese diagnóstico o análisis externo, ahora vendría a ser el análisis interno. Para el análisis interno tenemos igual algunas herramientas, la cadena de valor de Porter, que es una herramienta que nos permite identificar cuáles son los procesos de generación de valor, ¿no? Porter dice que los procesos de generación de valor son logística, operaciones, marketing, servicio, postventa. Esos son los que generan valor, es decir, son aquellos por los que el cliente está dispuesto a pagar. Y también hace la división de los procesos de apoyo. También podemos aplicar un análisis de recursos y capacidades que se conoce como análisis BRIO, valioso, raro, difícil de imitar, que es un análisis BRIO, un enfoque de Barney, y un diagnóstico financiero básico. Acuérdense, estamos en el análisis interno y es importante que los números los domine bien la alta gerencia, que los números los domine bien la alta dirección. Yo cuando he hecho algunas asesorías, consultorías de planeación estratégica, me he sorprendido de que le pregunto a los dueños, o sea, literalmente a los dueños les pregunto, oye, a ver, vamos viendo para establecer objetivos estratégicos, desde el Balance Scorecard se tiene que comenzar con una perspectiva que se conoce perspectiva financiera, ¿no? A final de cuentas son empresas con fines de lucro y tienen que generar utilidad, y si no hay utilidad no existen. Entonces la utilidad máxima va en términos de generarla, de incrementar esa utilidad. Entonces le digo al dueño de la empresa, ok, muy bien, para establecer el objetivo de utilidades vamos partiendo de cuál es tu margen de rentabilidad ahorita. Me creerán que no saben cuál es el margen de rentabilidad. Hubo una empresa en la que fueron 15 días, fueron 2 sesiones de planeación estratégica calendarizadas para que pudieran sacar el margen de rentabilidad. Y teniendo contadores, teniendo un despacho externo de contaduría que era el que les llevaba todo ese tipo de cuestiones y aún así no sabían cuál era el margen de rentabilidad. Entonces, si no tienes ese diagnóstico financiero básico de cuál es tu margen de rentabilidad, cuál es el retorno de tu inversión, cuál es el EBITDA, es decir, tu utilidad antes de impuestos, tu rotación de inventarios, los gastos directos o costos directos, los gastos indirectos, entonces va a ser muy difícil que puedas hacer un análisis interno adecuado. Entonces hay que ponerle orden a los procesos de producción, pero también hay que ponerle orden a los números contables, porque ese par siempre debe de estar alineado y actualizado a la filosofía organizacional, ¿no? Y a final de cuentas, tanto el análisis interno como el análisis externo se resumen en un análisis FODA. Creo que 2 herramientas que traje preparadas para verlas o para alcanzarlas a ver en esta plática, si es que nos da tiempo. Una es precisamente cómo hacer un análisis FODA y la otra es, creo que ellos son 2 de las herramientas más importantes en materia de planeación estratégica, es el análisis FODA y el Balance Scorecard. ¿Ok?
Vamos con la misma empresa, ¿no? La empresa de mantenimiento industrial. Entonces, sus fortalezas es que tienen una muy buena reputación con los clientes actuales, tienen una respuesta rápida y tienen un equipo técnico experimentado. Acuérdense, fortalezas positivo interno. Las debilidades es que tienen poco marketing, no manejan, no tienen una buena área de marketing, no tienen documentados sus procesos y normalmente, que es algo que pasa mucho en las microempresas o empresas familiares que dependen del dueño, pues prácticamente para todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y al final todo, como les decía, se resume en una matriz FODA o DAFO. Y en esta matriz FODA se combinan fortalezas y debilidades, que es, como les decía, es el análisis interno, y oportunidades y amenazas, que es el análisis externo, y a partir de este análisis FODA se comienzan a generar estrategias. Estrategias, si se fijan, la presentación dice, hay 4 tipos de estrategia. Estrategia FO. Estrategia FO es donde tú combinas fortaleza con oportunidad, es decir, a partir de una fortaleza, que es algo positivo interno, tú puedes definir una estrategia que te permita aprovechar una oportunidad del mercado, y esa es una estrategia que se conoce como estrategia FO. O sea, fortaleza, oportunidad. También están las estrategias DO, que es donde tú combinas una debilidad con una oportunidad, es decir, utilizas una oportunidad para disminuir o eliminar una debilidad interna. También están las estrategias FA, que es fortaleza, amenaza, usar las fortalezas para disminuir o eliminar las amenazas, y las estrategias DA, debilidad y amenaza, que esas son las que hay que evitar al máximo, ¿no? Porque es una debilidad que se puede convertir en un problema enorme a partir de una amenaza. ¿Ok? Vamos, les decía, esta parte lo vamos a ver cuando revisemos el análisis FODA más a detalle, estos 4 tipos de estrategias, y vamos a ver cómo se relacionan con este modelo de planeación estratégica al final en los entregables. ¿Ok? La fase 3, la definición de la dirección estratégica. Ya en fase 1 ya incluimos o ya integramos el equipo, definimos alcance, definimos el propósito de esta planeación. Fase 2, hicimos el diagnóstico de las cuestiones internas y externas pertinentes a el logro de nuestros objetivos. Ya que tenemos ese diagnóstico, ya que sabemos cómo somos, es decir, el análisis interno, y ya que sabemos dónde estamos parados, es decir, el análisis externo, ahora sí, definir la dirección estratégica. Y la dirección estratégica es quiénes somos y a dónde vamos. El quiénes somos es la definición de la misión, cuál es nuestra razón de ser como organización, ¿no? Y hacia dónde vamos es la visión, qué es lo que queremos ser en el futuro. Y los valores, que es el marco de actuación que nos va a permitir movernos de una manera ética y moral para poder lograr nuestra visión a partir de la misión, ¿no? El fundamento teórico de esta fase 3 es Drucker. Drucker dice que la misión es la razón de ser de la empresa. Kaplan y Norton, con su Balance Scorecard, dicen que la visión y la estrategia deben de traducirse después en objetivos, es decir, la misión y la visión tienen que tener la capacidad de descomponerse en objetivos estratégicos. Sí, eso es lo que plantea Kaplan y Norton con su Balance Scorecard. Y Michael Porter dice que la propuesta de valor es el núcleo del posicionamiento competitivo, es decir, qué es lo que tú le estás aportando a tus clientes a través de tu producto o servicio. Las actividades en esta fase 3, la primera es definir o actualizar la misión. Hay muchas empresas que no tienen, microempresas que no tienen una misión, o que si la tienen guardada en el cajón del gerente, y entonces pues no sirve prácticamente de nada, ¿no? Entonces hay que definir o actualizar la misión, hay que definir la visión, es decir, cuál es el futuro deseado, que puede ser a 3 o a 5 años, cuáles son los valores, es decir, los principios de comportamiento que van a regular la actuación de la empresa y de las personas que conforman esa organización. Y cuál es la propuesta de valor, es decir, por qué un cliente me debería de elegir a mí como empresa y no a la competencia, ¿no? Ofrecer calidad, ofrecer precio, ofrecer rapidez, personalización, servicio postventa, etcétera. Esta parte, yo creo que la parte de la definición de misión, visión y valores, creo que es la parte de lo más comúnmente conocido, ¿no? Nada más así de rápido, la misión como direccionamiento estratégico debe de indicar cómo la organización pretende consolidar las razones de su existencia, señalar las prioridades de la organización, identificar los mercados o los clientes específicos de los productos o servicios que está ofreciendo, y definir un punto de referencia para las decisiones de planeación y desarrollo de la empresa, ¿no? Es algo tan
tan común la definición de la misión, pero realmente cuando te metes a definir una misión, realmente se convierte en una tarea compleja, ¿no? Y entonces, esta es una forma de orientar esa definición de una misión, ¿no? O sea, si nosotros damos respuestas a estas 4 preguntas y luego las integramos, podemos tener una buena redacción de la misión. La primera pregunta es ¿quiénes somos? Y esta te da identidad y legitimidad. Aquí les pongo, por ejemplo, de Cemex, ¿no? Cemex es una empresa cementera de tipo internacional. ¿Qué buscamos? Que esta representaría los propósitos de la organización. Por ejemplo, Cemex dice servir a las necesidades globales de construcción de nuestros clientes y crear valor para nuestros accionistas y otros grupos de interés. Y para lograr esta meta trabajamos constantemente para desarrollar y realizar lo que creemos es el enfoque de mayor amplitud y más visionario de nuestra industria. Fíjense cómo no es la misión o el propósito de Cemex, lo que comentábamos hace un momento, no es fabricar cemento, es servir las necesidades globales de construcción de los clientes. Entonces eso te da una visión del negocio mucho más amplia de lo que es tu negocio, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones? Convertirnos en la compañía cementera más eficiente y rentable del mundo. ¿Para quiénes trabajamos? Es decir, ¿quiénes son los clientes y o beneficiarios de mi organización? Clientes, accionistas y otros grupos de interés. Y entonces, si nosotros juntamos esas 4 respuestas, ya nos da una misión completa, ¿no? La misión es servir las necesidades globales de construcción de nuestros clientes y crear valor para nuestros accionistas y otros grupos de interés, al convertirnos en la compañía cementera más eficiente y rentable del mundo. Para lograr esta meta, trabajamos constantemente para desarrollar y realizar lo que creemos es el enfoque de mayor amplitud y más visionario en nuestra industria. Sí, esta es una guía rápida, pero muy potente para el desarrollo de una misión. Ahora, la visión, ¿no? Entonces, la visión es hacia dónde queremos estar posicionados en un futuro, cómo queremos que nuestros clientes y otros grupos de interés nos vean en un futuro, ¿no? Y entonces la visión debe ser formulada por los líderes de la organización. Tiene que tener perfectamente definido un horizonte de tiempo, es decir, eso que quiere ser, en cuánto tiempo lo quiere ser. Tiene que estar asociada al estado deseado de la organización. ¿Sí? Ya hablábamos hace rato del estado A, que es la situación actual, al futuro deseado, que es el estado B. Bueno, ese futuro deseado tiene que estar perfectamente alineado con la visión. No puede ir la visión por un lado y nuestro trabajo de planeación estratégica por otro, ¿no? Y tiene que visualizar las grandes transformaciones que busca la organización. Y entonces, al igual que la misión, aquí hay 3 preguntas que nos pueden orientar para el desarrollo de una visión, ¿no? Primero es, ¿cuál es la imagen deseada, ¿no? Por ejemplo, ser una organización innovadora y de base tecnológica. ¿Cómo seremos en el futuro? Sostenible y reconocida por su ambiente de aprendizaje y motivación para el desarrollo de un modelo de gestión integrador de redes y capacidades locales y globales que impacten en la sociedad. ¿Y qué haremos en el futuro? Consolidación de emprendimientos, empresas y organizaciones sustentables, socialmente responsables y competitivas en el escenario global. El horizonte de tiempo 2027. Y aquí abajo ya tenemos la redacción de la misión de cómo quedaría, ¿no? Ser reconocida en el año 2027 como una organización dinámica, innovadora, integradora de redes colaborativas y capacidades locales y globales para su contribución al desarrollo económico y social de la región. Vean entonces que tanto esta misión que tenemos aquí definida, como esta visión que tenemos aquí definida, tiene la capacidad de convertirse en objetivos estratégicos. Y después, a partir de los objetivos, se tienen que definir indicadores. Los indicadores es cómo hacemos medibles los objetivos y les podemos dar seguimiento a ellos, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra empresa de mantenimiento industrial que venimos arrastrando, su misión podría ser brindar servicios confiables de mantenimiento industrial que aseguren la continuidad en la operación de nuestros clientes mediante personal técnico calificado y respuesta rápida. Y la visión para el 2027 es ser la empresa de mantenimiento industrial de referencia en el Estado, reconocida por su calidad técnica, puntualidad y cercanía con el cliente. Los valores: seguridad, responsabilidad, honestidad, mejora continua y trabajo en equipo. Propuesta de valor: menos paros de línea y atención en menos de 24 horas. Esta lámina presenta los entregables de esta fase 3, ¿no? De esta fase 3 de lo que es la definición de la dirección o el rumbo de la empresa, o lo que se llamó
lo que se llamó la dirección estratégica, ¿no? Misión, visión, valores y propuesta de valor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí que nos están acompañando de esta fase 3? ¿Nada? Pues ahora sí que, como les digo a mis alumnos, no sé si todo está quedando perfectamente claro o no se está entendiendo absolutamente nada. Yo espero que sea lo primero. ¿Ok? Entonces ya tenemos el equipo de trabajo, ya hicimos nuestro diagnóstico interno y externo y lo tenemos integrado en un análisis FODA, ya definimos dentro de ese análisis FODA las estrategias, FO, estrategias FA, estrategias DO, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues definir los objetivos estratégicos, que sería el cuarto paso o la cuarta fase de este modelo de planeación estratégica, es decir, ¿qué queremos lograr, no? Peter Drucker fue el que incluyó el concepto de administración por objetivos, el MBO, el Management by Objectives. Entonces, y Kaplan y Norton recomiendan definir objetivos en términos de, según yo le había... Recomiendan definir objetivos en términos de 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Y entender cómo hay una relación causa-efecto en estas 4 perspectivas que definen Kaplan y Norton para la definición de objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en esta fase de la definición de objetivos estratégicos? Bueno, hay que traducir principalmente la visión, hay que traducirla en objetivos. La visión es lo que queremos ser en un futuro, y entonces, ¿de qué manera puedes particionar esa visión en objetivos que puedas tener en un horizonte más corto de planeación a 1, a 2 o a 3 años? ¿Sale? Pero tienes tus objetivos estratégicos. Si tú logras los objetivos estratégicos, el logro de esos objetivos estratégicos te tiene que llevar al logro de tu visión. ¿Ok? Tienen que tener esa perfecta alineación, objetivos estratégicos, visión. Entonces, hay que traducir, la primera actividad es traducir esa visión en objetivos estratégicos. La 2 es asegurar que estos objetivos estratégicos sean SMART. Un objetivo SMART es un acrónimo de la S de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R que sea relevante o que represente un reto, y la T que esté definido en el tiempo. De esa manera tienes que definir tus objetivos. Los objetivos tienen que ser SMART. Y luego, como este modelo teórico de planeación estratégica se basa en el Balance Scorecard, lo que tenemos que hacer es agrupar esos objetivos estratégicos por perspectivas. La perspectiva financiera, en donde están todos los objetivos relacionados con el dinero, venta, rentabilidad, flujo. La perspectiva de clientes, que son todos los objetivos relacionados con la satisfacción del cliente, la fidelidad o fidelización del cliente, la participación o las cuotas de participación en el mercado. Los procesos, ahí entra tiempos, entra calidad, entra eficiencia, entra cumplimiento de entregas, entra disminución de mermas, entra hacer más eficiente el uso del tiempo, etcétera. Y la cuarta perspectiva es el aprendizaje y personas, o sea, ¿qué necesitas tener en cuanto a competencias de las personas para poder lograr los objetivos anteriormente identificados? En personas y en tecnología normalmente se meten en esta cuarta perspectiva, ¿no? Es decir, miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, primera, en la definición, cuando estamos aplicando el método de Balance Scorecard, la definición de los objetivos se hace de arriba hacia abajo, es decir, partiendo de la perspectiva financiera. Por ejemplo, nosotros en esa perspectiva financiera tenemos un objetivo de incrementar las ventas anuales 30% en los próximos 3 años, ¿sale? Es un objetivo financiero. Pero nos bajamos a la siguiente perspectiva, que es clientes. Ahora, si tú quieres incrementar las ventas, ¿qué necesitarías hacer con los clientes? Bueno, lograr una calificación promedio de la satisfacción del cliente que esté entre 4.5 y 5. Estamos asumiendo que si tú elevas el nivel de calificación con tus clientes, se incrementaría el volumen de ventas. Eso es lo que estás definiendo en función a este modelo con base en Kaplan y Norton en Balance Scorecard. Ahora, ¿qué necesitas hacer en tus procesos para incrementar el nivel de calificación de los clientes? Y entonces tú dices, bueno, hay que reducir los tiempos de respuesta en emergencias, que actualmente está en 48, reducirlo a 24 horas en los próximos 12 meses. Entonces tú dices, ok, a ver, si yo reduzco los tiempos de respuesta, en automático va a incrementarse la calificación de mis clientes, y si se incrementa la calificación de los clientes, se va a incrementar
las ventas anuales, ¿ok? Esa sería el efecto, la causa-efecto de la que habla Kaplan y Norton, ¿ok? Y entonces, ¿qué necesito hacer para reducir esos tiempos de respuesta en cuanto a las personas? Bueno, pues hay que capacitar al 100% del personal técnico con al menos 20 horas de capacitación per cápita anual, ¿no? Esa es una forma de definir objetivos estratégicos en una perspectiva Balance Scorecard. Es decir, en cascadeo, partiendo de la perspectiva financiera, luego qué tengo que hacer con los clientes, qué tengo que hacer con los procesos y qué tengo que hacer con las personas. En la definición, es decir, en la planificación se determinan de esa manera, de arriba hacia abajo, pero en la construcción es al revés. En la construcción tienes que empezar de abajo hacia arriba, es decir, si quieres lograr ese incremento en las ventas, bueno, pues tienes que empezar por capacitar al personal y de ahí mejorar los procesos y de ahí mejorar la calificación de los clientes y de ahí mejorar las ventas. Es decir, la planificación se hace de arriba hacia abajo, pero la construcción se hace de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y paso 5 o fase 5, y estas se ven realmente la fase 4, 5 y 6 se integran en el modelo de Balance Scorecard de Kaplan y Norton. Es decir, el modelo de Kaplan y Norton nos va a permitir integrar estas fases en una sola herramienta específica que se conoce como Balance Scorecard. ¿Ok? Entonces, fase 5 o etapa 5, formulación de estrategias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya tienes en tu fase 4 definiste objetivos estratégicos. Entonces ahora es, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para lograr esos objetivos? Porque los objetivos no se logran por sí solos, ¿no? Es decir, hay que definir un plan de acción, un curso específico de acción, hay que asignar recursos de tal manera que podamos lograr esos objetivos definidos en la etapa anterior, ¿no? El fundamento teórico lo encontramos en Michael Porter, que dice que las estrategias genéricas, Porter habla de 3 estrategias típicas: liderazgo en costos, donde tú tienes que buscar la manera de ser el más eficiente del mundo; diferenciación, es decir, que tu producto sea único, que nadie más vende el producto con o que tú vendes o con el nivel de calidad con el que tú lo vendes; o enfoque en los clientes, es decir, atención personalizada, ¿no? Ansoff, su famosa matriz de Ansoff, que es una matriz de crecimiento, penetración de mercado, desarrollo de productos y desarrollo de mercados y diversificación, ¿no? Y Henry Mintzberg, que dice que la estrategia es tanto deliberada como emergente. Es decir, una cosa, Mintzberg está muy interesante el planteamiento de Mintzberg en el sentido que dice Mintzberg, a ver, ok, haz tu proceso de planeación estratégica, define estrategias, define objetivos, pero no dejes de estar al pendiente de lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Y es parte de tu proceso de revisión, ¿no? Decía, dan un ejemplo aquí para hablar este concepto de Mintzberg, dan un ejemplo de Netflix, ¿no? De Netflix, cómo pasó de intentar ser el líder en renta de videos a ser líder en plataformas streaming, y ahorita inclusive incursionando en el mundo ya de las producciones específicas de series y de películas y todo eso. Algunas de esas, los mismos dueños de Netflix lo mencionan, que no fueron estrategias deliberadas, sino que fueron estrategias emergentes que surgieron y ellos tuvieron la capacidad de reconocer la oportunidad y de aprovechar esas oportunidades. Entonces, cuando hablamos de la formulación de estrategias, hay que seleccionar un enfoque competitivo, es decir, cómo queremos nosotros ser identificados por el mercado, por los clientes. Competir por precio, competir por calidad, competir por servicio, por nicho de mercado. ¿Cuál es el enfoque competitivo que nosotros queremos desarrollar? Hay que elegir rutas de crecimiento, es decir, vender más a los mismos clientes, es decir, lograr penetración, o nuevos servicios a los mismos clientes, es decir, desarrollo de productos, o llevar servicios actuales a nuevos mercados, es decir, desarrollo de mercados. ¿Cuál es nuestra ruta de crecimiento? Y definir estrategias clave para cada uno de los objetivos, ¿no? Es decir, cada uno de los objetivos debe de tener su estrategia, es decir, cómo vas a lograr ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la misma empresa que traemos arrastrando en mantenimiento industrial, la estrategia 1, orientada a los clientes, ¿no? Enfocarnos en ser la opción de respuesta rápida en el mercado local. Ese es un rasgo distintivo, enfocado en el cliente. Estrategia 2, mejora de procesos, estandarizar y documentar procesos de atención de servicio para asegurar tiempos y calidad, alineado a ISO 9001. Y estrategia 3, personas, desarrollar un programa de capacitación técnica y de seguridad para el personal. Si se fijan, esto está muy relacionado con estos objetivos que planteábamos aquí.
de mejorar los procesos, de la capacitación de las personas, de disminuir los tiempos de respuestas. Entonces, son estrategias alineadas a nuestros objetivos, ¿no? ¿Ok? Y luego, la fase número 6 de este modelo de planeación estratégica es el diseño del sistema de gestión estratégica. Es decir, hay que traducir la estrategia en indicadores y en proyectos. Lo que en el modelo de Balance Scorecard se conoce como iniciativas, ¿no? El fundamento teórico de esta fase número 6 es precisamente Kaplan y Norton de la Escuela de Negocios de Harvard, donde ellos hablan del Balance Scorecard, y ese Balance Scorecard convierte la estrategia, ¿sí? La estrategia, es decir, el cómo voy a lograr mis objetivos, en un conjunto de indicadores, metas y proyectos que te van a permitir dar seguimiento y control a todo tu proceso de planeación estratégica, ¿no? En gestión, en planeación, hay un principio básico elemental. Lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. Y entonces, esta herramienta de balance, la clave está en qué medir. O sea, ¿qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir? Y entonces Balance Scorecard, como herramienta de planeación estratégica, al definir indicadores para cada uno de los objetivos, te está diciendo qué es lo que debes de medir, cómo lo debes de medir y cuándo lo debes de medir y quién lo debe de medir y cuáles son los valores meta, es decir, los criterios contra los que vas a comparar el avance, ¿no? Si es que se está logrando, ¿no? Y bueno, la lógica causa-efecto de la que hablábamos ahorita. Sí, si tú mejoras las personas, vas a mejorar los procesos. Si mejoras los procesos, vas a incrementar la satisfacción de los clientes. Y si incrementas la satisfacción de los clientes, seguramente vas a tener mejoras financieras en tu organización, si no quiere decir que algo está pasando ahí raro. Las actividades de esta fase 6 son, primero, elaborar un mapa estratégico. Ahorita les voy a presentar cómo sería un mapa estratégico. Un mapa estratégico es precisamente para identificar los objetivos estratégicos. Este mapa estratégico debe surgir de la fase 4. Hay que definir indicadores para cada uno de esos objetivos estratégicos. Hay que asignar metas, es decir, metas numéricas con un plazo perfectamente bien definido. Y hay que definir iniciativas, es decir, proyectos estratégicos. Y las iniciativas son precisamente eso, ¿no? Proyectos a nivel gerencial de cómo pretendo lograr los objetivos, ¿ok? Un mini ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera como objetivo reducir los tiempos de respuesta de 48 a 24 horas, ya ven el ejercicio que venimos arrastrando del mantenimiento industrial, el indicador sería el tiempo promedio de respuesta en horas. La meta sería menor o igual a 24 horas al cierre del año. Los proyectos sería crear un protocolo estandarizado de atención, implementar un sistema simple de registro de llamadas, servicios y definir guardias y roles de respuesta en la organización, ¿ok? Esto se ve más a detalle en lo que es en la elaboración del Balance Scorecard. Pero a final de cuentas, esto es lo que busca el Balance Scorecard, ¿no? A partir de un objetivo estratégico, reducir tiempos de respuesta, definir indicadores, tiempo promedio de respuesta, asignar metas, menos de 24 horas al cierre del año, con un plazo específico, y definir iniciativas, proyectos. Y bueno, y nosotros pretendemos lograr este indicador y objetivo a través de estos 3 proyectos. ¿Ok? Ya que tenemos nosotros, nuevamente me regreso, ¿no? Ya integré el equipo, primera fase. Segunda fase, diagnóstico, cuestiones internas y externas a través de un análisis FODA. Ese sería el entregable de esa fase 2. Luego del análisis FODA viene lo que es la definición de la dirección estratégica, misión, visión, valores y propuesta de valor. Esa sería nuestro entregable de la fase 3. Luego viene la definición de los objetivos estratégicos. Luego viene la definición de indicadores, metas y proyectos. ¿Sale? Ya tenemos prácticamente diseñada nuestra planeación estratégica completa a nivel estratégico. ¿Ok? Y ahí, para pasar a un siguiente nivel, tendríamos que pasar a lo que es el concepto de planeación táctica, que sería un nivel intermedio, y luego llevarla a una planeación diaria que se conoce como planeación operativa. ¿Ok? Entonces ya aquí, al llegar a esta fase 6, ya tenemos a nivel planificación, ya tenemos nuestra planeación estratégica completa. Entonces, ¿qué sigue? Despliegue e implementación, que sería la fase 7. Es decir, hay que bajar la estrategia día a día, ¿no? La implementación requiere liderazgo, comunicación, quick wins, es decir, ganancias rápidas, es decir, que se vea inmediatamente el efecto de esto que estamos haciendo, ¿no? Que se vea inmediatamente el efecto en la organización, y empoderamiento. Tú empoderas a las personas cuando sabes qué es lo que tienen que hacer, cuando sabes qué es lo que la organización espera de ellas, ¿no? Peter Drucker dice que la estrategia solo tiene sentido si se convierte en acción.
y se asignan recursos para ello, ¿no? Si no, entonces va a pasar únicamente lo que se conoce como el síndrome del sopilote estreñido, es decir, solamente planeamos y planeamos, pero no obramos. ¿Por qué? Porque no le estamos metiendo acción y recursos a nuestro plan estratégico. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es definir un plan de acción detallado. Aquí se recomienda una herramienta que se conoce como 5W2H. El 5W es el what, who, when, where and why, que serían las 5W. Y el how y el how many, que serían las 2H, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuánto le va a costar a la organización? ¿Y cuánto va a generar en ahorros o en beneficios para la organización? Porque no es solo costo, es beneficio, ¿no? Entonces, hay que establecer ese plan de acción detallado, hay que asignar responsables y hay que asignar recursos, ¿sí? Hay que comunicar, y cuando hablamos de comunicar nos referimos a toda la planeación estratégica. Tenemos que tener un muy buen despliegue de comunicación partiendo desde la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, indicadores, responsables y recursos asignados. Y la comunicación, les digo yo a mis estudiantes, la comunicación tal cual como nos enseñaron en la primaria, que es el proceso de comunicación. ¿Se acuerdan de ese proceso de comunicación de la primaria? Emisión, emisor, receptor, medio para hacer llegar el mensaje al receptor y aparte retroalimentación de que el mensaje fue comprendido. Si no, no es comunicación, no es lo mismo comunicar que informar, ¿no? Porque muchas veces yo soy auditor de sistemas de gestión y le digo a la empresa, oye, ¿de qué manera le estás comunicando la misión y la visión a tus trabajadores? Y me dicen, mira, ahí tenemos una barda y tienen una barda brutal, enorme, en donde tienen pintada la misión y la visión. Y yo les digo, eso es comunicar. Eso no es comunicar, eso es informar. Le digo, ¿tienes tú alguna retroalimentación de que los trabajadores realmente entienden y comprenden y aplican la misión y visión? No, pues no hemos hecho nada. Le digo, entonces no estás comunicando, estás simplemente informando, ¿no? ¿Ok? Y hay que ajustar procesos, estructura y sistemas, es decir, hay que documentar procesos clave. Cuando hablamos de procesos clave son procesos de realización del producto o servicio, o lo que Michael Porter le llama cadena de valor. Esos son los procesos clave. Y aquí el punto de partida, yo hace rato les decía, a ver, en gestión, lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Y les decía yo, la clave es, ¿qué tengo que medir? Y lo que tengo que medir está definido en los procesos. Cuando tú defines, identificas y documentas procesos, ahí defines de qué manera vas a medir la eficacia de tus procesos. ¿Sale? Aquí estamos hablando de planeación estratégica como proceso de planeación estratégica. ¿Ok? Entonces, un ejemplo sencillo, el proyecto es implementar un sistema de registro de servicios. Seguimos con la empresa de mantenimiento industrial. El responsable es el jefe de operaciones, las actividades, seleccionar un formato en Excel o una app sencilla, definir campos obligatorios, cliente, fecha, hora, tipo de servicio técnico, capacitar al personal en su uso y revisar semanalmente los tiempos de respuesta, es decir, darle seguimiento al cumplimiento de los indicadores. Y ya que la implementaste, bueno, pues hay que darle seguimiento, control y mejora. ¿Sale? El ejercicio o el proceso de planeación estratégica es un proceso dinámico por naturaleza, no es estático. Es decir, no es de que lo planificas, lo implementas y ya estuvo. No, hay que estarle dando un seguimiento, un control dependiendo de la frecuencia de revisión de los indicadores y dependiendo de cómo se vayan moviendo los indicadores. Hay que estar al pendiente de la tendencia en los indicadores para poder determinar si nuestro modelo o si nuestra planeación estratégica necesita ser ajustada o reajustada, ¿no? Y para ello, bueno, el fundamento teórico es el ciclo PDCA o el ciclo planear, desarrollar, comprobar, actuar de Deming, planear, hacer, verificar, actuar, y lo que es el Balance Scorecard de Kaplan y Norton, ¿no? Donde se habla de revisiones periódicas. Y las actividades en esta fase 8 es hacer una revisión mensual o trimestral en donde nosotros veamos los indicadores clave, donde decidamos acciones correctivas o preventivas dependiendo de la evolución de cada uno de los indicadores y donde podamos analizar desviaciones, tanto positivas como negativas, por qué se están cumpliendo las metas, por qué no se están cumpliendo o por qué se están excediendo las metas, ¿no? Porque tanto una como otra hablan de un ejercicio de planeación no muy bueno, ¿no? Cuando tú no cumpliste las metas o cuando excediste las metas, sí, hace poco revisábamos con un proyecto y resulta que a la hora de hacer una evaluación de las metas, en una de las metas la cumplieron al 400%. Y le digo, ay, o sea, ¿cómo es posible que una meta al 400%? No, ahí tuviste un problema en la definición de tu meta. O sea,
Entonces, se necesita ser muy pertinente al respecto, ¿no? Hay que revisar mensual o trimestralmente, como les decía, dependiendo de la frecuencia de medición de tus indicadores. Y hay que hacer una revisión estratégica anual. Kaplan y Norton recomiendan anual. Hace poco hablábamos de la visión, misión y objetivos, que era algo muy estático. Hoy no, hoy en día es tan dinámico el mercado, es tan dinámica la tecnología, que la verdad la recomendación es que se haga una revisión estratégica anual de misión, visión y objetivos. ¿Ok? Y analizar si cambió el entorno, y ese análisis de los cambios en el entorno lo hacemos a partir del diagnóstico de las cuestiones internas y externas, y actualizar el plan en caso de que sea necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, como resumen de todo este modelo de planeación estratégica, dice de forma muy aterrizada, el proceso completo para una microempresa tendría que resumirse de esta manera. Primero, organízate, es decir, define tu equipo, tiempos y objetivos o propósitos del ejercicio. Segunda, entiende tu realidad, es decir, haz el diagnóstico de las cuestiones internas y externas, ve cómo es la competencia, ve cómo son tus capacidades, ve cómo están los competidores, ve qué segmento de mercado tienes. ¿Sale? Aclara tu rumbo, es decir, define misión, visión, valores y cuál es tu propuesto de valor. Define qué quieres lograr, es decir, define tus objetivos estratégicos claros y medibles, balance, scorecard, no se olviden como herramienta. Define cómo lo vas a lograr, es decir, cuáles son las estrategias clave de mercado, procesos, personas y de números. Ponle indicadores y ponle números y proyectos, es decir, define indicadores, define metas y define iniciativas. Baja todo a un plan de acción, es decir, dalo a comunicar, comunícalo a la gente, dáselos a conocer. Y por último, monitorea, corrige y mejora, es decir, darle seguimiento, control y retroalimentación a este proceso o a esta planeación estratégica que recién desarrollaste, ¿no? No me voy a meter aquí porque ya este es el fundamento teórico del modelo, ¿no? El fundamento teórico, bueno, pues es básicamente el modelo base, nada más lo menciono así rápido, es un modelo racional sistemático de Steiner y Andrews. George Steiner y Kenneth Andrews sentaron las bases de este modelo clásico racional de planeación estratégica. Creo yo es el que me parece más adecuado para la cultura de las micro y pequeñas empresas en Michoacán y en México, y sobre todo esas microempresas familiares, ¿no? Lo complemento un poco con este modelo de aprendizaje estratégico de Mintzberg, y en algunas de las herramientas que estoy mencionándoles a usar, bueno, pues es el FODA, es el de las 5 fuerzas de Porter, es la cadena de valor, es el Balance Scorecard y es el ciclo de mejora o Deming. Las dos críticas, las dos más importantes desde mi punto de vista y en base a mi experiencia es análisis FODA y Balance Scorecard. ¿Ok? No sé, hasta aquí este modelo de planeación estratégica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer con respecto a este modelo de planeación estratégica. Sí, doctor, hay una pregunta en la transmisión de Zoom. Pregunta Ramírez, ¿cuál es el mayor problema o reto al desarrollar una planeación estratégica eficaz? Ok. El mayor problema o reto al desarrollar una planeación estratégica eficaz. Esa es una muy buena pregunta. En base a mi experiencia y hablando de microempresas y empresas familiares, el mayor reto es disponer de información adecuada. Es decir, en pocas palabras, es cuál es el diagnóstico de tus cuestiones internas y externas. Les decía yo, hubo una empresa en donde yo le decía, oye, a ver, ¿cuál es tu rentabilidad? No es broma, o sea, fueron 2 semanas que tardaron en determinar cuál es la rentabilidad. En la primera semana, a la siguiente semana que me reuní, me dice el dueño de la empresa, ya Alfredo, ya tenemos la rentabilidad de la empresa, nuestra rentabilidad es del 6%. Le digo, no, o sea, le digo, yo estoy viendo cómo está tu empresa, es imposible que esa sea tu rentabilidad. Y voltea el contador y le dice, no, esa no es. Y le digo, bueno, vamos a pararle aquí, nos vemos la siguiente semana, y la siguiente semana ya a ver si tienen la rentabilidad. Entonces ya la siguiente semana ya hicimos un análisis, ya nos apoyamos con el despacho y la rentabilidad es del 24%. Perfecto, esa sí me parece adecuada, ¿no? Digo, y si no tienes ese dato, ¿cómo haces un buen diagnóstico? Esa misma empresa le decía, oye, ¿de cuánto es el mercado? Era una empresa de un retail, era una comercializadora de
de muebles y pisos para baño. ¿Cuál es el valor del mercado? No, pues no sé. ¿Cuál es tu segmento de mercado? Tienes una matriz, tienes una bodega y 3 sucursales. ¿Cuál es tu segmento de mercado? ¿Cuál es tu porcentaje de participación en el mercado? No, pues no sé. O sea, literalmente no sabían. En otra empresa llego yo y le digo al cuate, al supervisor de producción, en una empresa de carne, le digo, oye, ¿cómo planeas tu producción mensual de carne? De cierto tipo de cortes. No, pues en base a mi almacén. Ya cuando vea que me queda poquita, pues entonces produzco de eso. Y ya luego veo que me queda poquita de otro y le cambio. Y luego, oye, ¿qué no te informan de ventas? Para que tú en base a tu volumen de ventas que tienes de los últimos años o de los últimos meses al menos hagas un pronóstico y que hagas tu plan de producción en base a ese pronóstico. No, pues sí, yo le he preguntado, pero no tiene el registro. Y luego, o sea, ¿cómo haces un plan de producción sin registro de ventas, sin saber lo que vas a vender? ¿No? Y esa vez me acuerdo mucho que estaba platicando ese día con ese supervisor de producción y de repente le habla el encargado del almacén. Le dice, oye, acaba de llegar un pedido. Chin. Digo, ¿cómo que chin? Digo, ¿a poco no sabías que te iba a llegar pedido? Dice, no. Digo, a ver, pero ¿qué compras? ¿No te avisa que hicieron un pedido? ¿Y qué te va a llegar? ¿Y cuándo te va a llegar? ¿Y cómo te va a llegar? No, pues no. Entonces, para mí el principal reto es ese, o sea, que no generamos información dentro de las empresas. Y cuando no tienes información es muy difícil establecer un diagnóstico y establecer objetivos reales. Porque si tú quieres incrementar tu margen de utilidad, pero no sabes cuál es tu margen de utilidad, ¿cómo le haces? Entonces, el reto principal es hacer un buen diagnóstico de las cuestiones internas y externas, porque ese punto de partida es donde estás definiendo tu situación actual. Y si no tienes clara y perfectamente definida esa situación actual, es muy difícil que puedas definir la situación futura real a la cual puedes llegar a partir de tus capacidades internas. ¿Sí? Gracias, doctor. Hay otra pregunta, es una pregunta de Gloria Salazar. ¿Cuáles son las ISO obligadas en los negocios y empresas en crecimiento? Ok. Esa es otra buena pregunta. Y ahí nos podríamos aventar otra plática completa. De hecho, mi expertise más fuerte es en lo que se refiere a sistemas de gestión y principalmente en función a la ISO 9001. De entrada te diré, las ISO son normas voluntarias, es decir, no son normas obligatorias. Se convierten en obligatorias cuando hay una situación contractual entre cliente y proveedor en donde se establece como compromiso o como requisito tener una certificación. Por ejemplo, en la industria automotriz, dependiendo del nivel de proveedor que seas tú de la industria automotriz, por ejemplo, a un Tier 1, a un nivel 1 de la cadena de suministro de la industria automotriz, a él le exigen estar certificado en la IATF 16949, que es la norma que establece los requisitos para los sistemas de gestión de calidad en la industria automotriz, y está certificado en ISO 9001 también. Entonces, son esas. Ya un Tier 2, la obligación es ISO 9001, pero es por contrato, no es porque las normas sean obligatorias. De hecho, en México, les decía yo he trabajado con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, bueno, ya se cambió de nombre y ahora se llama IMEC, Instituto Mexicano de Estandarización y Evaluación de la Conformidad, y ellos son los que tienen la responsabilidad y autoridad asignada por la Secretaría de Economía de publicar todas las normas ISO. Y de hecho, si ves, la norma ISO se publican en México como NMX. En México hay dos tipos de normas, las NMX, que son normas voluntarias, y las NOM, que son normas oficiales mexicanas, que son obligatorias. Esas sí son obligatorias. Las ISO, que en México se adoptan como NMX, cuya principal norma es la ISO 9001, seguido de la ISO 14001, que es la que establece los requisitos para los sistemas de gestión ambiental, seguido de la ISO 45001, que es la que establece los requisitos para los sistemas de gestión de seguridad y salud de los trabajadores, y por ahí empatada está la ISO 22001, que es la de sistemas de gestión de seguridad y inocuidad alimentaria. Todas son normas voluntarias, que se convierten en obligatorias a partir de una decisión contractual entre cliente y proveedor. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿cuándo tiene usted planeado impartir un curso con las fórmulas para determinar los valores financieros y números que deben considerarse en todo negocio? Esa es una buena pregunta.
Miren, yo soy ingeniero industrial. Normalmente cuando una empresa me contrata para hacer un proceso de planeación estratégica, me hago acompañar de expertos en ciertos campos. Y uno de los expertos de los que me hago acompañar es precisamente un experto en cuestiones de tipo financiero. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de Balance Scorecard? Estoy tratando de entrar aquí en mi computadora para mostrarles cómo sería un Balance Scorecard, pero no me... Ah, ya lo ve. Miren, le borré ahí algunas cosas porque esta es de un cliente, ¿no? Entonces, no quiero que se tengan tener problemas. Pero miren, hablábamos hace un momento de un mapa estratégico. No sé si se alcanza. Ah, no. A ver. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Miren, hablábamos hace un momento de un mapa estratégico. Esto es un mapa estratégico. Yo aquí es donde estoy definiendo los objetivos. Si se fijan, aquí está el objetivo. Primero defino la perspectiva financiera, aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Y para aumentar la rentabilidad yo estoy hablando de un objetivo de optimización de recursos, un objetivo de incrementar la utilidad antes de impuestos, el EBITDA, e incrementar las ventas. Estos tres objetivos en conjunto le van a aumentar la rentabilidad. Ahora, ¿qué necesito en la perspectiva de clientes para poder lograr estos cuatro objetivos de la perspectiva financiera? Bueno, aquí era un negocio específico de un hotel y hablamos de experiencia memorable, hablamos de incrementar la fidelización de los clientes, hablamos de incrementar la satisfacción del cliente y hablamos de un prestigio y exclusividad. Y estas flechas marcan cómo se van interrelacionando. Si se fijan, todas las flechas apuntan de abajo hacia arriba, porque la definición se hace de arriba hacia abajo, es decir, partiendo de la perspectiva financiera hasta llegar a la perspectiva de aprendizaje, crecimiento y desarrollo, pero la construcción es de abajo hacia arriba. O sea, si yo quiero lograr esa rentabilidad, pues tengo que comenzar con las personas, seguir con los procesos, seguir con los clientes. Y luego, de aquí pasamos a este que se conoce como tablero de control, que es donde se comienza la definición de indicadores. Por ejemplo, fíjense, aquí hablamos, por ejemplo, en ventas, ¿no? Porcentaje de ocupación, les decía, este es un hotel, ¿no? Resultado actual, 35% y queremos elevarlo al 45%. Estos son los indicadores. Aquí borré algunos para no, porque me puedo meter en problemas, pero estos son los indicadores que hacen medibles los objetivos. Recuerden que dijimos que los objetivos deben de ser SMART. Estos son los que hacen medibles, la parte de la M de SMART es a través de estos indicadores. Entonces, esta definición de indicadores está muy interesante y va en función a tu pregunta, ¿no? Indicadores hay de muchos tipos. El punto de partida son los indicadores financieros y de ahí hay que irnos a los indicadores de clientes y de ahí hay que irnos a los de procesos. Y en los de procesos hablamos de calidad, de productividad, de logística. Entonces, yo creo que más que un curso de indicadores, sí habría que dar alguna plática de indicadores, pero por sector específico de la organización. No tengo ahorita programado, la verdad, no tengo programado, pero pues aquí están en contacto con el área y en un momento dado podemos generar un curso específico para atender una necesidad de los microempresarios de aquí de la región. ¿Sí? Excelente, doctor. Hay otra pregunta, dice, bajo su experiencia, ¿cuál sería la forma idónea para expresarle al dueño de la empresa que los objetivos estratégicos deben de realizarse en cascada de abajo hacia arriba, ya que es una negación en su mayoría para los propietarios? Ok. Híjole. Hace rato que hicieron la pregunta de qué era lo más complicado y que yo les dije que era pues el tener información adecuada para poder hacer un buen diagnóstico de la situación actual. No quise comentar que realmente uno de los principales problemas son los mismos dueños de las empresas. Porque estamos hablando de que más del 90% de las empresas en Michoacán son microempresas y empresas familiares, ¿no? Donde normalmente el gerente es el dueño y el subgerente o el jefe de producción es el hijo o es el sobrino. Entonces son empresas familiares, ¿no? Y normalmente los dueños ven a las empresas no como empresas, sino como un hijo al que vieron crecer. Y entonces, realmente cuando una microempresa comienza, pues el dueño es todólogo, ¿no? Es el que hace prácticamente todo.
Y es gente con mucho conocimiento, es gente con mucha experiencia, pero hay veces que tanto conocimiento y tanto experiencia juega en tu contra cuando hay necesidad de cambio. Entonces, en mi experiencia, yo he visto que cuando las empresas logran aceptar este tipo de cuestiones de la definición de objetivos de arriba hacia abajo y de la construcción de objetivos de abajo hacia arriba, es cuando hay un cambio generacional en los dueños de las empresas. Sí, porque muchos de los dueños o no tienen formación académica o tienen una formación académica diferente a la empresa que desarrollaron. Y como que les digo, son muy buenos, o sea, son muy buenos. Pero llega un momento en que lo rebasa la operación, ¿no? Yo tenía un dueño, nos contrató una vez y un día lo vi cómo se fue y se metió al área de producción y se puso a regañar a todos los operarios. Y le digo yo, ¿por qué te desgastas haciendo eso? O sea, desgastas tu imagen como dueño, le restas valor a tu jefe de producción porque no le hacen caso a tu jefe de producción porque es lo que tú digas y cuando tú digas. Entonces, mejor empodera a tu jefe de producción. Si tú crees que no están saliendo bien las cosas, no es responsabilidad de los operarios, es responsabilidad del jefe de producción. Entonces, esa parte realmente es muy complicada, ¿no? Porque muchos de los empresarios, y como les decía, y con muchísima razón, dicen, pues es que, ¿qué me vas a venir a enseñar? O sea, yo tengo 20 años haciendo así las cosas, ¿no? Un día un empresario me dice, hicimos un mapa de cadena de valor, con una metodología, estamos aplicando la metodología Lean Six Sigma para tratar de disminuir algunos desperdicios que tenía. También tengo una certificación Black Belt en Lean Six Sigma. Y entonces cuando le presentamos el mapa de flujo de valor al dueño, donde identificamos que ellos traían 3 horas de actividades de valor en su producto y traían 14 días de actividades de no valor, entre almacenamiento, entre espera, entre rechazos, o sea, y le dijimos, a ver, de los 15 días que tú tardas en entregarle un pedido a tu cliente, 3 horas y media es nada más de actividades que generan valor, actividades por las que tu cliente te va a pagar. ¿Y cómo? Y a ver, háblenle esos tales por cuales, y a ver qué está pasando, ¿por qué esto? A ver, yo no sabía. Y entonces realmente no toman eso con la mesura con la que se debería de topar. Entonces es algo bien complicado, ¿no? Trabajar con las personas, con los dueños, sobre todo cuando son dueños que ya tienen muchos años con su negocio. Y es mostrarle con evidencia objetiva, ¿no? Hace rato hablábamos aquí con los organizadores de la evidencia objetiva, de ir generando números, de ir generando estadísticas, de ir haciendo diagnósticos adecuados, y es la única forma en la que vas a poder convencerlos, ¿no? Sí, es la única forma en la que vas a poder convencerlos. Yo un día le platicaba con un dueño y le decía, es que no es posible que estés dándoles hasta 120 días de créditos a tus clientes. Y me dice, ¿por qué no? Si ellos necesitan, le digo, a ver, ¿cuánto te da de crédito el que te vende a ti tu materia prima? 30 días. Estás financiando tú a tus clientes. O sea, tú estás financiando a tus clientes. Tú tienes 30 días de crédito. Tú tienes que pagarle antes de 30 días. Y tienes clientes que te pagan, pues porque el cliente dice, pues si me dan 120 días de crédito, pues yo pago en los 120 días. Y tienes mucha cartera vencida. Digo, estás financiándolos tú, te está costando a ti. Y ya como que ya cuando les empiezas a hablar de dinero y de lo que les está costando, como que les empieza a caer el 20, pero necesitas números, necesitas información. Un día a un dueño le decía yo, a ver, tenía un cliente que le compraba, eran como eran 2 toneladas de producto. Se iba y se lo compraba 2 veces por año. Y llegaba en enero y le compraba las 2 toneladas de producto a precio de enero y le decía, aquí está lo de las 2 toneladas, pero guárdamelo. Yo voy a ir viniendo cada semana, cada sábado a recoger el producto que necesito. Y él estaba bien feliz. Y cuando le sacamos el costo de mantener una unidad en el almacén, y esas 2 toneladas eran aproximadamente como unas 400 unidades. Le digo, mira, ¿cuánto te está costando mantener una unidad en el almacén?
y estas las mantienes por 6 meses, en promedio 3 meses. ¿Cuánto te está costando mantener en el almacén esos productos que ya son de tu cliente? Y aparte, como le pagaba en cash, le daba más barato y todavía le das descuento. Híjole, no me había fijado en eso. Entonces necesitas información, necesitas datos, necesitas traducirlo todo a costos. Es la única manera de ir convenciéndolos a ellos, ¿no? Y ese cambio generacional, ¿no? Porque normalmente el cambio generacional se da y el nuevo que viene ya viene con una preparación en el ámbito de los negocios y ya ve las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Excelente, doctor. Y ya por último, comentan si podría compartir algún correo electrónico. Por favor. Sí, claro. A ver, se los voy a anotar aquí en la presentación para que no haya problema. El correo es jose.gl@morelia.tecnm.mx, que es el correo institucional de ahí del Tecnológico de Morelia, o también está jalfredogl@yahoo.com.mx, que este es un correo personal. Cualquier cosa, con toda confianza, estamos para servirles. De todas maneras, estas sesiones del programa de Academich, de aquí de Espacio Emprendedor, se quedan grabadas y almacenadas en el repositorio institucional, que es el canal de YouTube que se denomina Academich. Dado que este es un tema de planeación estratégica, el doctor nos compartió una gran cantidad de información que es difícil de asimilar en una sola sesión. Sin embargo, existe esta bondad de este programa en donde se puede revisar la grabación. Y para poder ahondar más en detalles y poder consultarlo de manera particular, está el correo electrónico, o bueno, los correos electrónicos que nos compartió gentilmente el doctor. Y bueno, cerramos la transmisión, no sin antes entregar el merecido reconocimiento que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico al doctor José Alfredo González Linares por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Planeación Estratégica del Pensamiento a la Ejecución con Resultados, realizada y desarrollada el día 11 de noviembre de 2025 en Morelia, Michoacán. Y este reconocimiento contiene la firma de la directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le hace firma y entrega de este merecido reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias al contrario. Al Raimundo por hacer posible esta gestión de estas sesiones de capacitación, quien es el jefe del área de Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, mejor conocido como el Instituto Tecnológico de Morelia. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, doctor. Nada, no, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el conocimiento es para compartirse, ¿no? El conocimiento, a diferencia del dinero, cuando lo compartes, crecemos todos, nos crece a todos, crece al que lo está impartiendo y también los que lo están recibiendo. Entonces yo creo que el conocimiento es para eso, ¿no? Para compartirse. Igual, si alguien gusta la presentación con toda confianza, igual se las puedo dejar aquí o igual me la solicitan al correo y les puedo pasar la presentación. De hecho, mi idea era, bueno, no dan los tiempos, mi idea también era ver un poco del análisis FODA y del Balance Scorecard. Igual les puedo compartir esas presentaciones, aunque no las vimos, pero sí hablamos durante todo el proceso, al menos de manera general, de esas 2 herramientas específicas de planeación estratégica. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Excelente reflexión y concuerdo con usted, el conocimiento se tiene que compartir. Y es uno de los principales objetivos de este programa institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, Academich. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la sesión de mañana a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Michoacán es mejor.